Hola, nuevamente. Hoy vamos a hablar de comunicaciones ópticas en el curso de siempre, pero específicamente sistemas multicanal. Los sistemas multicanal son la base para que las comunicaciones ópticas hayan pasado de ser tal vez, unas redes con una gran proyección de futuro, hablando de bitrates alrededor de gigas, a pasar a ser redes con capacidad de terabits por segundo. Redes que interconectan no solo redes LAN, MAN y WAN, eh, sino que tienen la capacidad de hacer enlaces intercontinentes a través de fibra óptica submarina, por ejemplo. Entonces, estos conceptos que vamos a ver ahora, que son fundamentales respecto a luego lo que tiene que ver con la aparición de nuevas tecnologías y de, sobre todo, una tecnología que para las redes de acceso es muy, muy importante y se ha innovado mucho desde su aparición en los 90 y la investigación y el desarrollo ha llevado a que sea uno de los principales eh, desarrollos en cuanto a las comunicaciones ópticas por un medio cableado. Hablo de las redes pasivas. Así que eso vamos vamos a trazar un camino de cómo los conceptos principales nos llevan hacia ahí, a esas redes de gran capacidad de acceso. Bien, cuando hablamos de sistemas multicanal, como bien vemos en esta presentación, eh, el principal componente o la principal característica es el ancho de banda. Esto asociado, ya sabemos, a la frecuencia alta de las comunicaciones ópticas, a esa frecuencia alta que tienen los portadores ópticos, los optical carriers. Puede ser que mucho del equipamiento, muchas de las redes anteriores a esto hayan limitado anchos de banda de 10, de 40, aunque las tecnologías actuales con redes activas se puede llegar a 100 gigas, 400 gigas, pero con obviamente distancias cortas. ¿Cuál es la limitante principal que también ha sido un campo de investigación importante? Es el tema de los efectos de dispersión de la señal, los efectos de absorción y todos esos efectos no lineales asociados al comportamiento de la luz dentro de la fibra. La transmisión de múltiples canales ópticos, insisto, permite llegar o superar estas tasas previas. La multiplexación de canal, bueno, parte de conceptos fundamentales para las comunicaciones como tal. En el campo general, hablando de multiplexación, hablamos de multiplicación por división de tiempo, multiplicación por división de frecuencia, que me imagino que mucha de la gente que sigue estas charlas los conoce, pero que obviamente esta multiplicación por división de tiempo y frecuencia ahora se orienta no a señales eléctricas, sino a señales ópticas. Y nace aquí el Optical TDM o el conocidísimo o la conocidísima multiplexación por división de longitud de onda, Wavelength Division Multiplexing o WDM. ¿Cuál es el concepto fundamental de esto? El concepto de multiplexación, que como todos lo conocemos, se mantiene obviamente, que es transmitir varios canales, en este caso en diferentes ventanas de transmisión con diferentes longitudes de onda, y hacerlo en una misma fibra óptica. Ese es el principal concepto, ¿no? Eh, Múltiples portadores ópticos, habíamos hablado, diferentes longitudes de onda. Cada uno de estos optical carriers maneja su longitud de onda y se modulan usando bitstreams eléctricos independientemente. Esto generalmente asociado a la fase de transmisión, ¿no? Donde la secuencia de bits generada
se modula con diferentes longitudes de onda y de manera independiente y de manera eléctrica. Bien se aclara aquí que se puede usar TDM y FDM en el dominio eléctrico para luego transmitirse sobre la misma fibra óptica. ¿Qué pasa en el receptor? El concepto de Shannon, el transmisor, canal y el receptor, se mantiene. En el receptor nosotros siempre hacemos el proceso inverso, es decir, en este caso, de multiplexarlo en canales diferentes. Todas estas longitudes de onda que se enviaron en el transmisor se demultiplexan y se obtienen de manera separada, con el uso obviamente de equipamiento adecuado. Esta es una imagen, un diagrama que se centra en dos ventanas de transmisión, tanto la de 1300 nanómetros y la de 1500 nanómetros, cada una con su capacidad. Y los sistemas WDM, o los primeros, surgieron, como bien dice aquí, con una separación, bueno, con dos canales, enviándose por una misma fibra óptica, un canal de 850 nanómetros y un canal de 1300 nanómetros, y se enviaron los dos al mismo tiempo, y esta separación de estos canales obviamente nos da una separación o un espaciamiento de canal de 450 nanómetros. Y aquí surge el concepto de poder enviar múltiples longitudes de onda sobre un mismo canal. Como vemos aquí, tanto en la región de 1300 como la de 1500, cada uno de estas regiones va a tener, dependiendo del espaciamiento entre canales, su número de canales que pueden transmitirse. ¿Sí? Vamos a ver en un rato más eh, eh, cómo ese espaciamiento entre canales es lo principal. Se busca que ese espaciamiento obviamente sea el menor posible para poder obtener la mayor cantidad de canales transmitiéndose en una porción, en este caso una ventana, ya sea de 1300 o de 1500. Los primeros sistemas, que datan de finales de los 90, tenían espaciamientos que vamos a ver empezando desde 100 gigas. Luego se fue variando para 50 gigas y 25 gigas. Eso un poquito más adelante. En el 2000 se desarrolló un sistema que empleó cientos de longitudes de onda y con separaciones muy, muy pequeñas. A esto se conoce como el TENS WDM o WDM denso, que tiene una mayor capacidad que WDM, por esta misma característica del empleo de varios longitudes de onda con menor separación, menor separación entre o en las regiones donde están emitiéndose potencia óptica. Un poco aquí la evolución en el 2001, distancias relativamente cortas de 200 kilómetros, generalmente para redes WAN, pero que después obviamente fueron incrementándose años después con el desarrollo a tasas, como vemos ahí, de 30 teras. Los enlaces long haul o el backbone, las redes principales, los enlaces robustos, se necesitan que sean lo más, o que tengan la mayor capacidad de bitrate. Obviamente sabemos que la fibra óptica como tal tiene una gran capacidad por el tipo de fuente emisora que tiene de información. Y como veremos un poquito también más adelante en esta presentación, se habla del límite, aparte del límite que tiene por el tema de dispersión, absorción, las pérdidas que están implícitas en la construcción. También van a ver un concepto adicional de cuáles son las limitantes. Pero estos enlaces
necesitaban o necesitan esta gran capacidad. Entonces, una de nuestras aplicaciones de este concepto de redes de multicanal son estos enlaces long haul, donde, como vemos en el multiplexor, eh, tiene una gran, bueno, tiene varios transmisores, cada uno trabajando en una longitud de onda, con n longitud de ondas y n transmisores. Estos equipos que son los multiplexores, que lo veremos más adelante en otros videos, o los componentes como tal de WDM, que veremos cada uno de ellos, y cómo funcionan y cómo están compuestos, pasan a través de un canal óptico para ser finalmente demultiplexados y obtenidos nuevamente de cada una de las longitudes de onda bueno, demultiplexador y receptor, que sería esta parte de aquí. Entonces, bueno, tenemos n canales dados por n transmisores con n bit rates. Y, ojo, esto es importante, n bit rates, n transmisores, n longitudes de onda sobre una misma fibra óptica. Este producto PL, que es distancia por bitrate, que hemos dicho cómo había incrementado en las clases iniciales, cómo había sido esa evolución para poder obtener la mayor, los números más altos posibles. Bueno, también juega aquí de la misma forma, sino que en cambio en el bitrate al final se hace una sumatoria de todos los N transmisores que están trabajando en este sistema, y obviamente multiplicados por una distancia L que tiene que ver con la longitud del enlace. Aquí hay un concepto importante que es la eficiencia espectral de un sistema WDM, que se puede calcular así como vemos acá en esta forma. Tiene que ver obviamente con el bitrate y el espaciamiento eh, entre, entre canales. El bitrate del canal sobre el espaciamiento del canal en unidades de frecuencia. ¿Cómo funciona esto? Bueno, básicamente la eficiencia se busca que sea la mayor posible, obviamente. Y se empezó con eficiencias menores, como dice acá, perdón, con eficiencias menores a 0.6. Vamos a ver cómo cambió esa situación. La clave dice está en el espaciamiento del canal. Nuevamente, eh, ¿qué limita ese espaciamiento? Es un concepto que lo manejamos igual que en el par trenzado de cobre, igual en el concepto de canales adyacentes en la multiplexación, sobre todo. Es un efecto no deseado cuando no existe acople entre canales. Eso es básicamente como un pequeño resumen nada más. Bien, esa eficiencia, como vamos a ver aquí, vamos a algo más claro con esta diapositiva. La ITU inicialmente definió las longitudes de onda para sistemas WDM con espaciamiento de canal o entre canales de 100 gigas en la zona que cubre las bandas C y L, con una frecuencia entre 186 y 196 teras, con una longitud de onda que oscila entre 1530 y 1612 nanómetros. Eso era lo que inicialmente se dividió, 1530 a 1612, separando cada 100 gigas. Bueno, al final lo que se obtenía era alrededor de 100 canales. Para WDM comercial, el espaciamiento de 100, como lo digo, conduce a una eficiencia espectral de 0.1 bits por segundo por hertz, un bitrate de 10 gigas.
pasó de ser 100 gigas el espaciamiento a ser 50 gigas, con tasas superiores, ojo, de 40 gigas, ya no de 10 gigas, y subió la eficiencia a 0.8, con alrededor de 200 canales en ese espaciamiento. Una de las cosas que ha incrementado esa capacidad de pasar de 100 gigas a 50 gigas e incluso a pruebas de laboratorio de 25, de espaciamiento entre 25 gigas, que daría obviamente casi como 400 canales, es la detección coherente, que también habíamos hablado de la detección coherente en la parte de recepción. Este es un pequeño resumen de la capacidad o de la alta capacidad de WDM en la transmisión. Tenemos la evolución en los años, el número de canales, que hablábamos alrededor de 200 canales cuando la separación era de alrededor de 50 gigas, y tenemos los bitrates como han ido también evolucionando de pasar de 40 gigas a pasar a 160 gigas y a 432 canales en el 2010. La tabla de abajo es igual una muestra de WDM de alta capacidad, pero para enlaces transoceánicos. En la parte de aquí, en la tercera columna, es la capacidad, obviamente medida, miren, en terabits por segundo. En el 2001 se pasó de 10 teras a luego ser, después del 2010, alrededor de 70 teras. Y las distancias, obviamente, bueno, oscilan en cientos de kilómetros. Y el producto que habíamos dicho, el BL, por también la distancia, ¿no? El por distancia y por la capacidad, o mejor dicho, la capacidad por la distancia. Eh, Esa ha sido la evolución y un poco cómo se explica la importancia de ese espaciamiento entre canales para obtener mayor capacidad de los sistemas. Pero ojo, que no ha sido fácil llegar ahí, hay mucho estudio, mucha investigación, mucho desarrollo. Aplicaciones de esto, los enlaces de alta capacidad punto a punto que know-how. ¿Cuál ha sido el limitante de esto? Ancho de banda, número de canales, la estabilidad y la sintonización, tanto de transmisores como receptores. Los efectos de las pérdidas no lineales, el crosstalk entre canales durante la demultiplexación, porque estos sistemas requieren de componentes de alto desempeño, parte del desarrollo y la investigación. ¿Cuáles son esos, de manera general, esos componentes de alto desempeño? Láser para transmisiones integrados, múltiples, multiplexores y demultiplexadores de canal con capacidad add-drop. ¿Cuáles son estos equipos? Bueno, ¿qué permiten hacer? Esto de add-drop es meter y sacar canales. Tienen esa capacidad. Y sobre todo amplificadores también de banda ancha con ganancias constantes. Estos han sido actores principales de este desarrollo. Nuevamente, multiplexores y demultiplexadores, transmisores también, el equipo de transmisión, amplificación. ¿Qué tenemos ahora? Bueno, un poco hablando también de lo mismo, las capacidades, por ejemplo, la WDM comercial con capacidad de 40 gigas, 16 canales de 2.5, que bien pueden ser capacidades de redes FTTX o 4 canales de 40 gigas disponibles a finales de los 90, como he dicho hace un momento, cubriendo tercera ventana, sobre todo, con espaciamientos de canal de 0.8 nanómetros. No olvidemos cómo surgieron, con el espaciamiento era alrededor de 450 nanómetros y a final de los 90 eran de 0.8 nanómetros.
En el 2001, la WDM densa hacía uso de 160 canales de 10 gigas, dando esa posibilidad de tener 1.6 teras. Un poco de las aplicaciones y conceptos que todos creo que manejamos, topologías, tipos de red, dónde trabaja o dónde han apuntado estos desarrollos de sistemas multicanal. Redes LAN, bueno, redes locales, metropolitanas, de área amplia, todas pueden ser producto de los beneficios de WDM. Las topologías varían dependiendo de los tipos de red. Una topología es más eficiente para cierto tipo de redes. eh, Otro tipo de topología es más eficiente para otro tipo de red. Aquí en la diapositiva vemos un par de ideas generales. ¿Cuándo utilizamos un anillo? ¿O para qué tipos de redes? Generalmente para redes un poco más amplias, como MAN y WAN. Las estrellas generalmente para redes LAN, dependiendo de las aplicaciones y de lo que se quiera interconectar y aplicar, sobre todo. Todo este desarrollo ha ido de la par con el tema de la conmutación en los protocolos de comunicación como tal. ¿Cuál es el objetivo de estas redes? Siempre partimos del gran número de gente o de usuarios, no digamos de gente, gran número de usuarios que están dispersos en áreas geográficas y que se quieren interconectar. Ese es el objetivo. Y para eso se utilizan este tipo se definen estas redes dependiendo de cuán dispersas pueden estar en esta área geográfica. Las redes LAN pueden ser tomadas en cuenta como escenarios mucho más pequeños, a diferencia de una red mesh, o una red, perdón, claro, si una red mesh que conecte o interconecte países. Grandes países tienen interconexión con redes en malla. Y, por ejemplo, anillos interconectando redes MAN y WAN en ciudades. Les decía que el avance o el desarrollo tanto de la parte óptica también ha ido complementándose con la parte de protocolos de comunicación, mm, utilizando tanto conmutación, bueno, a nivel de circuitos virtuales, conmutación de paquetes, a través, por ejemplo, de métodos asíncronos o TCP/IP, ha ido de la par. La aparición del switching electrónico, que también es importante, un poquito más adelante lo vamos a ver en qué ha influido. Y aquí viene otro concepto que es importante, que son las redes solo ópticas, que buscan que la conmutación no sea electrónica, sino sea óptica. Es un concepto también muy importante. De pronto, en algún otro video los vayamos a hablar. Las redes transparentes, que es otro concepto que no requieren de multiplexación de canales WM ni conversión optoelectrónica. Es parte de esas redes ópticas. Aquí hay un escenario de una red regional de WDM. Bien puede utilizarse para un país. A la hora de regional, es una área, bueno, una red que está entre WDM y MAN, una metropolitana también. Hay varios puntos importantes a tomar en cuenta para considerar. Primero, este concepto de red feeder o un anillo feeder, que sería el anillo principal, en el cual están interconectados varios nodos. En este caso hay 6, ya sean nodos de acceso y nodos de egreso. Aquí se muestran como AN y EN. Estos EN, que son las redes de salida, por así decirlo, permiten interconectarse la red hacia afuera, ¿no? Con un backbone o una red de interconexión, que sería esta, a través de estos nodos de salida o de egreso. Y por otra parte,
Esta red regional WDM también tiene nodos de entrada. Que, bueno, en este caso sería para interconectar redes de este tipo. Tenemos varias. ¿Sí? Entonces, para entender un poco, el backbone es una red que puede ser bien de un proveedor que está entrando a esto. Y estos de acá que salen de los AN, bien puedes tener este sentido hacia afuera. Hay algunos que están directamente interconectados a través de estos ADMs, que son básicamente add-drop multiplexer, que son multiplexadores que agregan y quitan canales WDM. Eso es básicamente. Y esos canales o quitados o sumados se pueden redistribuir también a través de otras topologías. Otra de las cosas importantes es definir aquí 4 hilos de fibra óptica. 2 para transmisión y recepción, y los otros 2 pueden servir de un backup, que también es importante y que obviamente en este tipo de redes, al igual que todas las redes de telecomunicaciones, se busca. Redes MAN, aquí hay una imagen que básicamente el escenario sería conectar oficinas centrales dentro de un área metropolitana para una ciudad, usando un anillo, por ejemplo. Una de las características, a diferencia de estas WAN, por ejemplo, que puede ser bien una WAN, acá se maneja bitrates más pequeños. ¿Sí? Una red WAN es considerada como un backbone de un país. A diferencia de estas redes regionales, donde veíamos 4 o el uso de 4 hilos, acá se utilizan únicamente 2 hilos de fibra. Datos y uno para soporte backup o protección. Bien, más adelante tratamos de estas famosas WDMA, Wavelength, de multiplexing, multiple access o redes de acceso múltiple por división de longitud de onda. Hice bolas ahí, pero bueno. Estas son muy importantes, este tipo de redes. ¿Cuál es la principal característica, por así decir? Ofrecer acceso aleatorio y bidireccional a cada usuario. Cada usuario puede enviar y recibir información de cualquier usuario de la red en todo momento. Llámese red telefónica, local loop, subscribe loop o las famosas redes de acceso de fibra óptica. Redes pasivas, por ejemplo. Cada usuario puede interconectar con cada uno de los que estén conectados a la red de manera indiferente. Enviar y recibir información de cualquier usuario. Estas son las famosas Multiple Access WDM. La longitud de onda del canal se puede usar para conmutar, rutear o distribuir cada canal al destino. Por sí mismo, ¿no? Cada longitud de onda puede hacer esa función. Conmuta, rutea, distribuye. Y existen dos tipos de estos tipos de redes. Hay dos tipos. Single hop y multiple hop. All optical networks. El single hop, cada nodo se conecta directamente a todos los otros nodos. Esta red está completamente conectada, a diferencia de multi-hop, que los nodos, solamente ciertos nodos están conectados entre ellos. Por eso es que se requieren dar múltiples saltos. En ambos casos, en ambos tipos de redes, tanto la single hop como los multi-hop, los equipos que transmiten y reciben, tienen frecuencias de operación fijas o variables para este tipo de redes, ¿no? Este es un ejemplo de una red All Optical Multi-Hop, multisalto.
Y una de las arquitecturas que se puede o que se plantea como herramienta para esto es el Hypercube, que también se utiliza para interconectar múltiples unidades de procesamiento en megacomputadoras o supercomputadoras. Esta Hypercube está definida en este cubo de 8 nodos y 8 esquinas y se define un número de nodos n, que sería en este caso 2 a la m, que es la dimensionalidad del cubo. En este caso, bueno, 3 dimensiones, tendríamos 8 nodos que se podrían interconectar. Y cada nodo se interconecta a m diferentes nodos, en este caso a 3. Si tomamos el ejemplo de cualquier nodo, en este caso uno se puede conectar a 3 nodos diferentes. En este caso 000, 101 y 011. El número máximo de saltos es limitado a m. El número promedio de saltos es m para 2 para n. Y cada nodo requiere de m receptores. En este caso, 3 receptores. Hay otros ejemplos de otras arquitecturas que podrían utilizarse como redes Optical Multi-Hop. Esas son Software Network o Banner Network. Bueno, en este caso nosotros no los vamos a abordar. Simplemente estamos hablando de varias formas de poder diferenciar el multi-hop con el single hop. Esta es una red, en cambio, de un solo salto. Esta es una red single hop. Esta se llama LambdaNet. Es un ejemplo de una red LambdaNet. Donde aquí tenemos, en cambio, bueno, hay algo que se conoce como Broadcast Star, que es esto. Aquí está compuesto por una estrella pasiva. Ahora lo voy a señalar cuál es la estrella pasiva. Esta de aquí. Es una red Broadcast and Select. Cada nodo transmite, aquí tenemos, bueno, varios nodos. Cada uno de estos, nodo 1, nodo 2. Cada uno de estos nodos tiene una sola longitud de onda. Y n receptores operando en n longitudes de onda. El número de nodos es n. En este caso, bueno, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, bueno, n nodos. Y la salida de cada transmisor va hacia aquí, a esta estrella pasiva. Y se distribuye cada uno de los receptores en cada uno de los nodos, donde se hace una demultiplexación, como lo vemos. Cada nodo tiene la capacidad de recibir todo el tráfico de la red. Y eso es muy importante para la electrónica. Es una de las limitantes, incluso a veces, de los sistemas de comunicación óptica. Todos reciben todo el tráfico. Tienen que tener la capacidad de obtener todo el tráfico. ¿Cómo se hace para sintonizar luego? Bueno, a través de filtros se seleccionan los canales. No se olviden que cada nodo tiene un transmisor operando a una longitud de onda diferente. Cada usuario puede tener diferentes bitrates, diferentes modulaciones incluso. Y el número de usuarios se limita por el número de longitudes de onda. Cada nodo requiere un gran número de receptores y eso obviamente puede involucrar a nivel de hardware el incremento de costos. ¿Sí? Finalmente, para ir terminando, el Multiple Access WDM
Estos receptores sintonizables pueden ahorrar costos y complejidad en la red, de lo que hablamos, porque cada uno de los receptores requiere un gran número de, mejor dicho, cada nodo requiere un gran número de receptores, porque tiene que manejar varias longitudes de onda. Pero si tenemos receptores que se pueden sintonizar en varias longitudes de onda, bueno, no vamos a tener tantos receptores, vamos a tener uno que pueda, bueno, o los que se necesiten, pero cada uno pudiendo sintonizar varias longitudes de onda. Y hay una evolución hacia una red que se llama Rainbow, que soporta hasta 32 nodos, cada uno a 1 giga sobre distancias que ya varían entre 10 y 20 canales, perdón, kilómetros. Insisto, cada receptor o cada nodo requiere un gran número de receptores. Aquí se puede ver en esta imagen que ingresan varias longitudes de onda, de todas las longitudes de onda que están definidas en los transmisores. Eso hace que cada nodo tenga muchos receptores, lo que puede involucrar que el hardware tenga que ser muy potente, porque cada uno de estos detectores ópticos tiene que tener esa capacidad de tener que recibir varias longitudes de onda, pero si se hace que sean sintonizables, se puede disminuir eso, y se puede aumentar la capacidad, y se puede aumentar la distancia. Bien, un ejemplo de red que usa computación de paquetes, ojo, totalmente puede servir para enviar datos, es StarNet, trabajando a bitrates sobre el 1 giga, a distancias alrededor de 10 kilómetros. Eso fue el inicio de las redes PON. Las redes PON son las que utilizan ese acoplador estrella pasivo y que invitan esa comunicación, perdón, la conmutación activa. Las redes ópticas pasivas obviamente no tienen componentes activos, simplemente solo tienen uno. Está, como vemos en esta gráfica, al inicio eh, del sistema. Este switch es el único componente activo que inyecta a N transmitores N longitudes de onda. Esta red se conoce como un Passive Photonic Loop. Entonces el switch, a través de transmisores, inyecta N longitudes de onda. Se multiplexan y se envían a través del canal. Esta red Starnet tenía un alcance de 10 kilómetros. Fue de las primeras redes pasivas. Y teníamos un nodo remoto que también es pasivo, que tiene la capacidad de recibir y de multiplexar todas estas longitudes de onda de acá, de n+1, que son n ese número de suscriptores, de recibir n+1 longitudes de onda hasta 2n longitudes de onda. Obviamente, no se olviden que estas redes de acceso múltiple, cada usuario puede comunicarse con el de al lado. Y lo que hace, bueno, es básicamente regresarse hasta acá y multiplexar, recibir, transmitir y darse la vuelta así. Esa ha sido la evolución un poco del acceso múltiple y a través de WDM. Hasta el día de hoy se utilizan N receptores que multiplexan N longitudes de onda a N usuarios que pueden comunicarse entre ellos y que se pueden retroalimentar a través de N receptores y a través de un switch en una oficina central. Eso por ahora. Más adelante seguiremos viendo más conceptos y los componentes de este tipo de redes. Saludos.